Ahora que ya sabemos lo que es un conjunto cuadrangular, ya sea de puntos o de rectas, y que sabemos que hay varios tipos de conjuntos cuadrangulares, es decir, conjuntos que constan de 6, de 5 o de 4 puntos, y que los conjuntos cuadrangulares que constan de 4 puntos les llamamos conjuntos armónicos. Si son de puntos son hileras armónicas de puntos, y si son de rectas son haces armónicos de rectas. Ya que tenemos eso, podemos hacer la siguiente proposición. Esta proposición pues tiene varios comentarios o se puede parafrasear o entender de distintas maneras, que un poco es eso lo que voy a hacer en este video, además de propiamente hacer la demostración. La proposición tal cual dice que cada elemento de un conjunto cuadrangular está determinado de manera única por los restantes elementos del conjunto. Ahorita lo que yo voy a hacer, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer enfocado a puntos, digámoslo así, pero teniendo en cuenta que por dualidad pues se siguen los resultados correspondientes a rectas, por decirlo de alguna manera. Se entiende la idea. Entonces ya no voy a realizar la dualización de esto, nada más voy a realizarlo con hileras de puntos, ¿no? Ahora, como digo, esta proposición creo que vale la pena hacer algunos comentarios antes de empezar a demostrarla. Y precisamente esos comentarios pues, nos van a ayudar a entender qué onda con la proposición, a entender qué es lo que nos trata de decir esta proposición. Y pues para hacer eso, lo que a mí se me ocurre hacer es lo siguiente. Voy a colocar una línea, pues, yo diría arbitraria, cualquiera, no importa, y voy a colocar puntos sobre esa línea. Es decir, voy a colocar 6 puntos, ¿no? Por ejemplo, otro comentario acerca de esta proposición es que si se fijan está establecida de manera general. Es decir, dice cada elemento de un conjunto cuadrangular, en el sentido de que no nos va a importar si el conjunto cuadrangular consta de 6 puntos o de 5 o de 4. Por lo tanto, por ejemplo, lo que nos diría es una forma de decir esta proposición, suponiendo que consta de 6 puntos, diría el sexto punto está determinado por los 5 anteriores y así sucesivamente. Entonces regresemos. Supongamos que tenemos supongamos que estamos pensando en un conjunto cuadrangular de 6 puntos, ¿no? Y por lo tanto yo voy a pintar ahorita, digámoslo así, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los voy a nombrar, yo los podría nombrar en cualquier orden, es decir, yo tengo que ahorita etiquetar estos 6 puntos con las letras de la A la F. Yo los podría etiquetar en cualquier orden, pero los voy a etiquetar de un orden conveniente. Ese conveniente es entre comillas, solamente para que la figura me quede, digámoslo así, visualmente didáctica. Pero en el fondo, insisto, los podría etiquetar de cualquier manera. A este le voy a llamar A, a este le voy a llamar D, a este le voy a llamar C, a este B, E y F. La primera cuestión o la primera pregunta que yo quiero plantear es, dados 6 puntos arbitrarios, cualesquiera 6 puntos arbitrarios serán un conjunto cuadrangular. Y la respuesta tendría que ser, yo pensaría que tendríamos que decir no. No, lo más probable es que si yo pongo 6 puntos al azar o arbitrarios, no tienen por qué forzosamente formar un conjunto cuadrangular, porque sabemos que un conjunto cuadrangular no es digámoslo así, no es un conjunto cualquiera, sino que cada uno de los elementos de un conjunto cuadrangular vive en uno de los lados del cuadrángulo, y al vivir en cada uno de los lados del cuadrángulo, esos puntos
no son puntos cualesquiera. Por lo tanto, yo digo que es natural intuir o pensar que si yo pongo 6 puntos arbitrarios o al azar, lo más probable es que no sea un conjunto cuadrangular. Es decir, veamos si lo es decir, pensemos que sí lo es e intentemos verificar o que lo es o que no lo es. Una forma de verificarlo de verificarlo es la siguiente. Lo que voy a hacer es una construcción que se puede realizar de muy diversas maneras. De hecho, hay infinidad de variantes y cada quien se acostumbrará. Yo digo que de manera personal, cada quien puede acostumbrarse a hacer una construcción. Yo me he acostumbrado a hacer más de una construcción. Lo que quiero decir es que hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, desde D voy a sacar una línea arbitraria. Digo arbitraria como muy entre comillas, ¿no? Porque yo las pinto mañosamente para que el dibujo me quede, digámoslo así, bonito. Desde E voy a sacar una línea arbitraria. Me voy a fijar en el punto donde se cortan esas dos líneas. Desde C voy a sacar una línea, ya no es arbitraria, sino que conecta a C con el punto de intersección de las dos líneas anteriores. Ahora, desde A voy a sacar una línea arbitraria. Y desde B y me voy a fijar dónde la línea que pasa por A corta a la línea que pasa por C. Es decir, me voy a fijar en este punto. Y desde B voy a sacar una línea, ya no es arbitraria, sino que une al punto B con el punto anterior. Ahora me voy a fijar en las intersecciones de la línea que pasa por B y la línea que pasa por D. Es decir, me voy a fijar en esta intersección y de igual manera me voy a fijar en este punto. Creo que visualmente es muy claro cómo está construido este punto. Entonces, si se fijan, con esta construcción que acabo de hacer, digámoslo así, que es muy sencilla, yo lo que acabo de hacer es forzar a que haya un cuadrángulo. Si se fijan, en este momento he determinado un cuadrángulo porque he determinado 4 puntos. He determinado o construido un cuadrángulo y he forzado, así como entre comillas, porque de hecho no es que lo esté forzando mucho, es bastante natural, diría yo. He forzado a que cada uno de los lados de ese cuadrángulo pase por cada uno de los puntos que yo tengo. Pero si se fijan, solamente he considerado 5 de los puntos que yo tengo de los 6 que tenía inicialmente. Y si se fijan, yo forcé a que, por ejemplo, el punto A y el punto D estuvieran en lados opuestos del cuadrángulo que construí. Es decir, porque yo en el fondo sé o en el fondo sabemos que estamos pensando en que queremos que AD, BE y CF sea un conjunto cuadrangular. Entonces, la construcción está construida, valga la redundancia, tratando de que esto se cumpla. Insisto, creo que visualmente se puede ver, ¿no? Más allá de explicaciones orales. Es decir, también B y E están en los dos opuestos del cuadrángulo que construimos y por lo tanto, si se fijan, C está en uno de en el quinto lado, digámoslo así, del cuadrángulo y por lo tanto el último lado que no hemos trazado, que es el que conecta a este vértice con este vértice, en donde esta línea corte a la línea original, que le podemos llamar obviamente G, donde esta línea corte a la línea original G, digámoslo así, ese punto, por construcción o por definición de conjunto cuadrangular de puntos, este punto es el que satisface precisamente que los 5 puntos que yo tenía iniciales, es decir, satisface que AD, BE,
C, pero ahora considerando a F', satisface que estos 6 puntos efectivamente sí son un conjunto cuadrangular. Lo que quiero decir es que si yo tengo 6 puntos arbitrarios, digámoslo así, el último trazo no tiene por qué, y eso creo que intuitivamente debería de ser claro, el último trazo o la última línea, lo más probable, digámoslo así, es que no pase por el punto que yo tenía preestablecido desde el inicio. Es decir, con este tipo de ejemplos nos debe de quedar claro que dados 6 puntos arbitrarios no tienen por qué de entrada ya ser un conjunto cuadrangular. Y entonces la pregunta sería, entonces, ¿cómo le hacemos para crear o establecer conjuntos cuadrangulares? Una forma sería empezar a pintar primero el cuadrángulo y después ese cuadrángulo seccionarlo. Esa sería una forma de crear conjuntos cuadrangulares. Pero si yo no quiero empezar así, si yo quiero empezar a considerar, en lugar de primero el cuadrángulo, primero empezar a considerar la hilera, lo que acabamos de ver ahorita es que yo sí puedo o sí podemos considerar no 6 puntos arbitrarios, sino solamente 5. Es decir, si estamos pensando que vamos a construir un conjunto cuadrangular de 6 puntos, no podemos considerar a los 6 como puntos arbitrarios, pero sí podemos considerar 5 de ellos como puntos arbitrarios. Y a partir de esos 5, ser capaces de determinar el sexto punto, que es precisamente lo que hicimos aquí. Es decir, si yo tengo 5 puntos, a partir de 5 puntos cualesquiera, y en este caso tengo que pensar que son puntos distintos, porque si no, en realidad no, porque estoy pensando que quiero armar un conjunto cuadrangular de 6 puntos. Y a partir de esos 5 puntos vimos que en efecto somos capaces de construir el sexto punto, es decir, el, 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 el último punto de un conjunto cuadrangular está determinado por los restantes elementos del conjunto cuadrangular, o dicho de otra manera, cada elemento de un conjunto cuadrangular está determinado de manera única por los restantes elementos del conjunto. Es decir, así como yo estoy pensando que para mí el último es F, porque me estoy en el fondo guiando por el orden alfabético, cualquiera de ellos podría tomarlo como yo el último. Es decir, cualquiera de ellos, si yo, por ejemplo, pienso en B, yo podría decir que yo puedo localizar a B siempre y cuando tenga a los demás elementos del conjunto. Y lo importante es que los primeros elementos del conjunto sí pueden ser totalmente arbitrarios. Entonces, una parte de la demostración básicamente ya la hicimos, solamente la voy, digámoslo así, a repetir como para que quede claro, ¿no? Y voy a hacer algunos como ejemplos o algunas observaciones, ¿no? Entonces, otra vez, nada más como para que quede claro. Si yo tengo una línea, yo sé que sí puedo considerar 5 puntos, digámoslo así, totalmente arbitrarios. Digamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y estoy pensando que quiero construir un conjunto cuadrangular de 6 puntos. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner etiquetas. Obviamente las podría, insisto, las podría poner en cualquier orden, pero pues yo ya me acostumbré a ponerlas en un orden específico: A, C, A, D, C, B y E. Y entonces lo que estoy pensando es que voy a encontrar o localizar al último punto, que en este caso sería el compañero de C. Como lo acabamos de ver, lo que tenemos que hacer es por D trazar una línea arbitraria, por E trazar otra línea arbitraria, por C trazar la línea que va de la intersección de las dos anteriores y que pase por C, por A trazar una línea arbitraria
y por B trazar una línea que pasa por esta intersección y por B. De esta manera hemos determinado la recta que pasa por estos dos puntos y como ya lo explicamos, por construcción acabamos de determinar un cuadrángulo que hace que hace o que provoca que estos 5 puntos junto con este que acabo de encontrar o de localizar formen por definición o por construcción un conjunto cuadrangular de puntos. Ahora, alguien podría decir, bueno, lo acabas de hacer para 6 puntos, pero ¿cómo se hace cuando en lugar de pensar que quieres completar un conjunto cuadrangular de 6 elementos, quieres completar o armar o construir un conjunto de 5 o de 4? Y yo diría, cuando queremos o estamos pensando en un conjunto cuadrangular de 5 o de 4, se hace, diría yo, exactamente, y ese exactamente sería entre comillas, se hace exactamente lo mismo, solamente considerando que, por ejemplo, si el conjunto cuadrangular es de 5 elementos, es porque hay dos que están encimados o que son el mismo. Entonces, cuando haya que considerar las rectas que pasen por esos dos, esas rectas van a pasar por un mismo punto. Lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda lo que acabo de decir. Es decir, si ahora yo pienso que quiero un conjunto cuadrangular de 4 puntos, es decir, una hilera armónica, entonces este resultado me diría que el cuarto punto, es decir, el último punto, está determinado por los restantes elementos, es decir, está determinado por los primeros 3 elementos. Eso quiere decir que yo soy libre de poner 3 elementos cualesquiera, 3 puntos cualesquiera, y por lo tanto pues, ser capaz de construir el cuarto elemento que va a formar la hilera armónica. Entonces yo estoy pensando que este es A, estoy pensando que este es C y estoy pensando que este es B. En donde estoy pensando, por ejemplo, si aquí esto que voy a hacer es como para repetir un poco lo que ya hicimos previamente. Si yo trazara esto, ya vimos que este es un punto diagonal del cuadrángulo, que este es otro punto diagonal del cuadrángulo, y ya vimos que en ese caso, si yo trazo la línea que pasa por estos dos puntos diagonales, entonces este punto, que resulta ser A o D según se vea, este punto que resulta ser B o E según se vea, junto con este y junto con este que es F, son una hilera armónica A, B, C, F. Es decir, yo, yo digámoslo así, debemos de tener en mente que a lo que queremos llegar es a algo de este estilo, es decir, a lo que queremos llegar aquí es a una configuración de este estilo, en donde como la hilera es armónica, el punto A está jugando simultáneamente el papel de A y de D, el punto B está jugando simultáneamente el papel de B y de E, no sé si lo dije mal aquí, pero pues se entiende, y el punto C y el punto F pues están jugando sus papeles. Y por lo tanto, si me dan 3 puntos, yo puedo pensar que uno de ellos es A, que está jugando también el papel de D, que uno de ellos es B, que está jugando también el papel de E, y que estoy tratando de localizar a F, que es el compañero de C. Entonces, lo que tengo que hacer es, yo diría y lo recalcaría, es exactamente lo mismo que hice aquí, que hice en la construcción cuando tenía 5 puntos y quería localizar el sexto. ¿Qué fue lo que hicimos? Desde D sacamos una línea arbitraria, pero como ahora D coincide con A, entonces desde A sacamos una línea arbitraria, y espero que ya se haya entendido porque lo voy a hacer más rápido. Desde E sacamos una línea, es decir, ahora desde B sacamos una línea porque E coincide con B. Espero que ya se haya entendido esto, que yo creo que sí.
Desde C sacamos una línea que vaya a esta intersección. Desde A sacamos una línea arbitraria y desde B sacamos una línea que vaya a esta intersección. Insisto, esta construcción y esta construcción que habíamos hecho aquí arribita son exactamente la misma, simplemente considerando que este punto es al mismo tiempo A y D y que este punto es al mismo tiempo B y E. Esto lo recalco porque lo vamos a estar utilizando. La demostración que vamos a hacer ahorita y algunas posteriores se basan en esto, se basan en que las construcciones son exactamente iguales independientemente de si tenemos 6 puntos, 5 puntos o 4 puntos. Simplemente hay que ir haciendo las modificaciones anteriores y aquí estoy explicando a qué me refiero con esas modificaciones. Y por lo tanto, en este momento, por ejemplo, en esta figura ya determinamos el cuadrángulo completo, perdón, el cuadrángulo que cumple lo que debe de cumplir, es decir, que un par de lados opuestos intersectan en A, que otro par de lados opuestos intersectan en B y el quinto lado pasa por C y por lo tanto el último lado, al cortar a la línea G, va a generar por definición esta hilera de 4 puntos que por definición es una hilera armónica. Entonces, ya llevamos, con esto, ya llevamos la primer parte de la demostración de esta proposición. Lo que acabamos de ver es que, en efecto, cada elemento de un conjunto cuadrangular está determinado, es decir, se puede construir a partir de tener los demás elementos del conjunto. Lo único que nos falta probar es que está determinado de manera única, es decir, que lo construyamos como lo construyamos, siempre vamos a obtener al mismo último elemento que logra que el conjunto de puntos sea efectivamente un conjunto cuadrangular. Y para eso lo vamos a probar, es decir, lo vamos a probar ahorita. Intentaré hacer un dibujo bien hecho, aunque me tarde un poco, porque siento que aquí sí va a ser importante que la figura sea clara. Entonces, consideremos una línea y lo que vamos a hacer es otra vez lo mismo. Es decir, vamos a considerar 5 puntos arbitrarios, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente, insisto en eso, los podría llamar yo de cualquier manera, pero los voy a llamar de manera conveniente a este A, a este D, a este C, a este B y a este E. Entonces ya sabemos cómo determinar el punto F. Ahora sabemos que lo que tenemos que hacer es por D sacar una línea arbitraria, por E sacar una línea arbitraria, por C sacar una línea que vaya a la intersección de las dos anteriores, por A sacar una línea arbitraria y por B que vaya de B a la intersección anterior, digámoslo así. Con eso hemos determinado el cuadrángulo. Hasta este momento en este momento queda determinado este cuadrángulo y por lo tanto, por construcción o por definición, como lo queramos ver, la última línea del cuadrángulo es la que pasa por este vértice y por este vértice. Y bueno, aquí ya lo voy a tener que forzar, a mano lo voy a completar. Y de hecho tendría que haberme quedado mejor. Sí hubiera sido deseable que me quedara mejor para que para que la demostración se entienda. Entonces, pues no sé. Ya lo voy a dejar así. Espero que se vaya entendiendo, que yo creo que sí. Entonces, esta línea, cuando esta línea corte a la línea original,
ese punto, por definición, por construcción, es el punto F. Si se fijan, aquí hemos construido un cuadrángulo al cual vamos a llamar el cuadrángulo P, Q, R y S. Ahora, yo quiero demostrar que F está determinado de manera única, es decir, que si yo lo construyo o yo lo determino a partir de estos mismos 5 elementos de otra manera distinta a la que ya utilicé, voy a llegar al mismo punto F. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, es decir, vamos a hacer otra construcción. No sé qué color elegir. Voy a elegir este que está aquí y espero que se distinga. Lo que voy a hacer es determinarlo nuevamente como si no estuviera esta construcción, es decir, por D sacar una línea arbitraria. Hay que utilizar regla para que quede decente. Por D sacar una línea arbitraria y lo hago para abajo para que no se encimen los trazos. Por E sacar una línea arbitraria. Por C una línea que vaya a esta intersección. Por A una línea arbitraria. Y por B una línea arbitraria, perdón, una línea que vaya a esa intersección, creo que se entiende. Ahora, si se fijan, nuevamente he determinado un cuadrángulo con las mismas características, es decir, un par de lados opuestos pasan por B y E respectivamente, otro par de lados opuestos pasan por A y por D y también aquí abajo, es decir, este cuadrángulo que está aquí abajo, al igual que el de arriba, logran que estos 5 puntos sean elementos adecuados para hacer parte o formar parte de un conjunto cuadrangular y por lo tanto nuevamente, por ejemplo, este punto lo vamos a llamar P', este punto lo vamos a llamar, S', porque si se fijan son como muy simétricos, muy correspondientes, digámoslos así. A este punto lo vamos a llamar R' y a este punto lo vamos a llamar Q'. Entonces, lo que tenemos que demostrar, si queremos demostrar que F está determinado de manera única, lo que tenemos que demostrar es que cuando tracemos la línea que pasa por R' y por P', tenemos que demostrar efectivamente que esta línea concurre o va a dar o incide con el punto F. Esto es precisamente lo que queremos demostrar y lo voy a escribir. Lo que queremos demostrar, bueno, habría que escribir todo cómo se hizo la construcción, pero eso lo voy a dar por hecho, por demostrar que la línea RP, la línea R', P' y la línea que es la original, que es la que le podemos llamar G y G concurren. Y espero que esté claro eso, porque si yo efectivamente demuestro que bajo otra construcción distinta, que en este caso fue la construcción verde, por decirle así, bajo otra construcción distinta, yo logro o yo llego al mismo punto, eso querría decir que F no depende de la manera en que lo construimos y por lo tanto eso querría decir que F es único, es decir, lo construyas como lo construyas, llega siempre al mismo punto F y por lo tanto el punto F está determinado por los primeros 5 puntos y no por la construcción específica que tú hagas para encontrarlo. Entonces, lo que hay que demostrar, insisto, es esta parte. La demostración es sencilla, nada más hay que empezar con calma a identificar los elementos que queremos identificar. Seguramente la figura me va a quedar fea en el sentido de que las líneas me van a quedar chuecas para que el punto de concurrencia
sea un punto visible, digámoslo así, pero más allá de eso siento que la demostración es sencilla y es entendible. Vean, nos podemos fijémonos en el triángulo QRS, digamos que es el triángulo de arriba y de la izquierda. Creo que visualmente se entiende por qué estoy diciendo que es el de arriba, porque la figura de abajo es esta y la figura de arriba es esta. Entonces, el triángulo de arriba de la izquierda, si se fijan, está en perspectiva con su triángulo correspondiente en el sentido de las letras, de las etiquetas, está en perspectiva con su triángulo correspondiente, que es el triángulo S', R' y Q', que es el triángulo de abajo de la izquierda. Y es fácil ver que están en perspectiva, porque si se fijan, el lado correspondiente a QR, pues obviamente es QR', y la intersección de lados correspondientes, una es D, la otra, si se fijan, es C y la otra es B. Entonces, utilizando el recíproco del teorema, o bueno, para nosotros no es teorema, sino axioma. Nosotros tenemos que nuestro axioma de Desargues dice que si dos triángulos están en perspectiva desde un punto, entonces están en perspectiva desde una recta. El recíproco de ese axioma ya no es axioma, sino que es teorema y se puede demostrar, de hecho ya lo hicimos, se puede demostrar utilizando precisamente el axioma de Desargues. Es decir, en este momento ya voy a utilizar, me voy a tomar la libertad, porque ya los demostramos, de utilizar en cualquier momento tanto el teorema de Desargues como su inverso, que coincide con su dual. En este caso precisamente estoy utilizando el inverso o el recíproco del teorema de Desargues, es decir, estos dos triángulos están en perspectiva desde una recta. ¿Por qué? Porque la intersección de sus lados correspondientes son tres puntos colineales. Es fácil ver que las tres intersecciones de los tres lados correspondientes, una es D, una es C y una es B, que por construcción son colineales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si dos triángulos están en perspectiva desde una recta, están en perspectiva desde un punto. Es decir, que si yo trazo las líneas que unen vértices correspondientes de los triángulos, es decir, que si yo trazo la línea Q, Q', la línea R, R' y la línea S, S', esas tres líneas concurren en un punto, es decir, esas tres líneas son concurrentes. Lo voy a trazar a riesgo de que me vaya a quedar muy feo, pero sí lo quiero trazar para que se vea lo que estamos haciendo. Es decir, la línea que pasa por Q y Q', digamos que es esta, las voy a hacer a mano porque seguramente las tengo que torcer. Como los triángulos están en perspectiva desde un punto, entonces yo sé que la línea que pasa por Q y Q' concurre con la línea que pasa por R y R', es decir, concurre con esta línea que pasa por R y R', y supongamos que concurren en este punto. Al punto de concurrencia llamémosle O, y por lo tanto la línea que pasa por S y S' tiene que pasar o concurrir en O, por lo tanto puedo trazarla y decir que es esta, digámoslo así. Insisto, lo que estamos viendo es cómo el triángulo, aquí podemos escribirlo así, como el triángulo QRS está en perspectiva. Recordemos que este es el símbolo para perspectividad. Como el triángulo está en perspectiva desde la línea G, de hecho ya tenemos una notación muy sencilla de escribir que dos triángulos están en perspectiva. Como el triángulo QRS está en perspectiva desde G con el triángulo su correspondiente Q', R', S', entonces ya podemos decir directamente, aplicando el inverso de Desargues, que las líneas Q', perdón, aquí es Q', Q', R, R' y S', concurren.
concurren y le llamamos O a ese punto. Ahora hagamos exactamente lo mismo pero con otra pareja de triángulos. Ahora fijémonos en los triángulos de la derecha, es decir, en el triángulo QSP. El triángulo QSP, haciendo exactamente el mismo razonamiento, podemos ver con facilidad que también va a estar en perspectiva con su triángulo correspondiente, con este. Ya no lo voy a explicar, siento que visualmente es muy obvio eso y están igual en perspectiva desde la misma recta G. Por lo tanto, lo que podemos decir es que nuevamente es que estas tres líneas que se forman ahora, que una es QQ' otra vez, otra es SS' otra vez, porque aquí arriba ya las teníamos, es lo que quiero decir, y esta nueva línea, estas tres líneas ahora también concurren, pero si nos fijamos, como dos de las líneas se repiten, el punto de concurrencia de Q' con SS' ya vimos que es O. Por lo tanto, estas líneas están obligadas también a concurrir en O. Entonces, concurren en O. Es decir, al hacer esta parte, lo que me interesa es resaltar que la línea PP' también pasa por el mismo punto donde ya las tres primeras líneas concurrieron. Es decir, que si yo trazo la línea que pasa por P y por P', esa línea está obligada a pasar por O. Por lo tanto, la puedo pintar más o menos de esta manera. ¿Sale? Entonces lo que llevamos es esto, que estas cuatro líneas están concurriendo. ¿Por qué? Porque esta pareja de triángulos y esta pareja de triángulos están en perspectiva. ¿Sale? Ahora ya estamos casi por terminar. Ahora notemos, no quiero perder el espacio, entonces lo que voy a hacer es borrar. Voy a borrar. No, de hecho, a ver, voy a escribirlo aquí arriba y si me falta espacio, pues ya borraré aquí. Entonces, ahora fijémonos en el triángulo. Por ejemplo, en el triángulo RPS. En el triángulo RPS y obviamente nos vamos a fijar en su triángulo simétrico, que es el triángulo R', P', S'. Si se fijan o si nos fijamos, esos dos triángulos también están en perspectiva, pero ahora desde este punto. Precisamente para poder observar que estos dos triángulos están en perspectiva, pero ahora desde el punto O, no como estos que estaban en perspectiva desde una recta, el haber hecho esta parte nos permite darnos cuenta, o es lo que provoca que estos dos triángulos sepamos que también están en perspectiva desde el punto O. ¿Por qué? Porque la línea que pasa por vértices correspondientes, cada una de las líneas que pasa por vértices correspondientes concurren en el punto O, es decir, aquí se está cumpliendo el axioma de Desargues. ¿Eso qué quiere decir? Esto implica que la intersección, que los tres puntos que resultan de las intersecciones de lados correspondientes son tres puntos colineales, pero ya nada más verifiquemos quiénes son precisamente lados correspondientes y quiénes son sus intersecciones. Si nos fijamos, por ejemplo, PS, lo voy a escribir aquí, el lado PS, cuando yo lo intersecto, o cuando se intersecta con su lado correspondiente que es P'S', su intersección es por construcción el punto A. De la misma manera, el lado RS, que es otra pareja, que es otro de los lados del primer triángulo, cuando se intersecta con su lado correspondiente que es R'S', su intersección por construcción es B. Entonces, quiere decir que el punto A, el punto B y el punto de intersección, fíjense, lo que queremos demostrar
es precisamente que la línea que pasa por R' y P' va a dar a F. Eso es lo que queremos demostrar, porque lo que queremos demostrar es que estas tres líneas concurren. Demostrar que estas tres líneas concurren es equivalente a demostrar que la línea R', P' pasa por F, donde F es la intersección de RP con la línea G. Entonces, el último punto que falta de estos tres, el último punto es donde se intersectan RP con R', P', con R', P'. No quiero poner ese punto. Es decir, yo lo que sí sé es que yo lo sé, como estos dos triángulos están en perspectiva desde el punto O, yo sé que este punto y este punto son tres puntos colineales. Pero notemos que que la línea G, que es una de las que me interesan, es precisamente la línea determinada por A y B. Es decir, la línea G es la misma que la línea AB. Y si nos fijamos, entonces dos de estas tres líneas ya las tenemos. Por construcción, la línea RP, que es esta, cuando se intersecta con G, la línea RP cuando se intersecta con G, por construcción ya dijimos que ese punto es F. Pero si se fijan, esta línea y esta línea, la línea G está formada a su vez por estos dos puntos. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que ya prácticamente ya acabamos, porque entonces este punto y el punto donde se cortan estas dos líneas tienen que ser colineales. Por lo tanto, esta línea, como esta línea y esta línea si se cortan en F, eso ya obliga a que esta línea tenga que ir a dar a F. Y con eso básicamente estamos terminando la demostración. Con eso ya demostramos que efectivamente las tres líneas concurren y por lo tanto el punto F no depende de la manera en cómo lo construiste. Por lo tanto, F está determinado de manera única. Pues nada, le vamos a dejar hasta aquí. Creo que si acaso nada más hay que como fijarnos con calma en este último argumento, ¿no? De fijarse que efectivamente este razonamiento nos lleva a que ya efectivamente esta línea tiene que ir a dar a F. Y eso, por ejemplo, yo sé que el punto de intersección de G con RF, con RP, es precisamente F. Ahora, si yo supusiera que R', P' corta en otro punto distinto a la línea G, entonces yo llegaría a una contradicción. Insisto, creo que con lo que acabamos de decir, sí es claro que estos tres puntos, sí es claro que la línea R', P' tiene que ir a dar a F. Le voy a dejar hasta aquí y con esto pues damos por terminado esta demostración.